Bienvenidos todos. Chicas, una buena gestión. El fin de la incineración. Queremos ser comarca pulmón. No hay incineración. Dejamos a la... No incineración. Quitamos la LAN. En nuestro futuro. Respirar seguro. Contaminación barato. ¿Quieres cambiar? Su aire debes cuidar. No. La que legisla en materia medioambiental y después de dos concentraciones en los dos pueblos, uno de los dos pueblos más afectados por la incineración y los gases tóxicos que emite, pues habíamos decidido hacer ruido donde toca, que es aquí, donde están los que se supone que mandan. Entonces, primero queríamos deciros que bueno, ahí tenéis una mesa donde hay unos pliegos de firmas, los que no habéis firmado, aún estáis a tiempo porque dentro de un ratito vamos a entregar los pliegos de firmas aquí dentro para entregárselos al señor Joan Piquer, que es el director de calidad del aire, y el segundo de Julián Álvaro, que es el secretario autonómico de Medio Ambiente. El acto, la concentración, vamos a terminarla a la 1:30, o sea que aquí podemos estar un buen rato haciendo ruido, con los pitos, animando el cotarro y sobre todo visibilizando aquí, en plena ciudad de Valencia, cuál es el problema que tenemos las localidades, los pueblos, las comarcas afectadas por esta barbaridad medioambiental que es la incineración de residuos tóxicos y peligrosos en las cementeras. Fábricas que deberían limitarse a fabricar cemento con el combustible menos agresivo posible, ya que hoy por hoy casi parece una utopía que fabriquen con energías limpias. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es que se lucren a costa de nuestra salud y que además en ese proceso de lucrativo perjudiquen no solo la salud de las personas, sino también los ecosistemas. Aquí tenemos también la plataforma del Camp de Morvedre, supongo que es el Salón del Piñal, ¿no? Vale, entonces ya tiene sentido. Salón del Piñal también, vamos a ver, Lluitem, perdón. Salvem Romeu també, salvem-ho tot. Bueno, lo dicho, aquí, ahí, las que no hayáis firmado, ahí están los pliegos de firmas, hay camisetas por si queréis visibilizar, aquí no nos financiamos con nada porque no ganamos nada con las camisetas, solamente lo único que queremos es que las camisetas sean un muro más donde explique lo que está pasando en las cementeras, ¿no? En esa barbaridad medioambiental. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos y a partir de ahora pues vamos a hacer un poquito de ruido si os parece. Hay una serie de consignas, perdonadnos si no riman demasiado porque este no es nuestro fuerte, pero bueno, vamos a ver si el señor Joan Piquer, que estará en algún despacho de este edificio, termina por escucharlo, ¿no? Bien, y se me olvidaba, vamos a entregar un manifiesto que son nuestras demandas, dentro de un rato también por registro de entrada aquí, con el que supongo que se dictará en el pueblo, pero por lo menos tendrán la obligación de leérselo. Así que vamos para allá.
contestéis vosotras con la segunda, ¿vale? Perdonadme si no rima, ya lo digo, que la poesía no es lo mío. Álvaro Piquer, Asó es un merder. Álvaro Piquer, Asó es un merder. Álvaro Piquer, Asó es un merder. Álvaro Piquer. Asó es un merder. No, en serio, Álvaro Piquer. Asó es un merder. Me gusta, Álvaro Piquer. Asó es un merder. Vale, este es un rimado, el que viene ahora ya veremos. Vale. Su combustible regalado, nuestro aire envenenado. Su combustible regalado, Nuestro aire su combustible regalado, Nuestro aire envenenado. su combustible regalado. Nuestro aire envenenado. Esto va tomando ritmo ya, Hostia, pero bueno, es que Una buena gestión, el fin de la incineración. Una buena gestión, El fin de la incineración. una buena gestión, El fin de la incineración. una buena gestión. El fin de la incineración. ¿Hay algún compañero o compañera hoy aquí de Acción Ecologista, bro? La entre... En nuestro futuro respirar aire puro. Está todo parado, me parece a mí que podría gastar un poquito más de energía, ¡Es nuestro futuro respirar aire puro! ¡Es nuestro futuro respirar aire puro! En nuestro futuro respirar aire puro. ¡No salgo! ¡Es nuestro futuro respirar aire puro! ¡Es nuestro futuro respirar aire puro! En nuestro futuro respirar aire puro. ¡Es nuestro futuro respirar aire puro! Cemento barato, contaminación barato. Cemento barato, contaminación barato. Cemento barato, contaminación barato. Cemento barato, contaminación barato. ¡Vamos! Buñol lleva dándose desde hace bastantes años ya. En principio se oficializó la incineración en 2003, donde empezaron a quemar y incinerar las primeras harinas cárnicas. Y a partir de ahí el gobierno del Partido Popular pues estaba encantadísimo de ir concediendo una autorización medioambiental tras otra para que ahí en CEME se pudiera quemar todo tipo de basura tóxica, ¿no? Disolventes, combustibles líquidos, de no sé qué, bueno, nombres impronunciables, que lo único que hace es, en ese proceso de incineración, emiten unos gases tóxicos a la atmósfera que no se ven, que no se pueden filtrar con los sistemas que tiene la fábrica de cementos y que van directamente al aire que respiramos. Esos gases, que son dioxinas, furanos y otros metales pesados, provocan de tipo alérgico, problemas para concebir hijos, aumenta la posibilidad de contraer cánceres, sobre todo el cáncer de colon, en fin, una serie de enfermedades patológicas que no se notan en el corto plazo, pero que sí que se empiezan a ver en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, la población afectada por la inhalación de estos gases, en el medio plazo, pues tanto la gente adulta como sobre todo los niños, que son el futuro, pues son un personal de riesgo para contraer todo este tipo de enfermedades, lo cual es una absoluta barbaridad y un peligro de salud pública. Pero no solo eso, también el daño es medioambiental, porque todos estos gases están en el aire y al final acaban cayendo al suelo, a las huertas, a los animales que comen de los vegetales. Luego los vegetales y los animales nos los comemos nosotros y
toda la cadena alimenticia. Por lo tanto, por eso estamos hoy aquí todas y todos, ¿no? Porque debemos de parar estas prácticas, debemos de parar esta actividad peligrosísima, porque nuestro futuro, el de nuestros hijos e hijas, está en juego, pero también un poco la economía de cada pueblo, de cada comarca, que vive también muchas veces de la agricultura y también se ve afectada por este proceso de contaminación. Pasa a mirar, ¿no es que no es normal que estén todos los días aquí de... No, más ahí. Hola, buenos días. Os vamos a decir los colectivos que han firmado y así, al mismo tiempo, si alguno o alguna está aquí en representación, por favor que se acerque a aquella mesa de allí para firmar de nuevo, ¿vale? Plataforma Salvemos Mijares. Todos estos han suscrito, se han adherido a la declaración comarcal que se aprobó en asamblea en julio de 2016. Sí se puede en Chirivella. Els Verds del País Valencià. Y, a ver, Plataforma Hospital Comarcal. Plataforma Afectados por las Hipotecas y el Capitalismo. Ecorred Chiva Joya Muñoz. Recordad que tenéis que ir a firmar en la hoja nueva que está a máquina, por favor. Los Verdes de la Olla de Muñoz. Intersindical Valenciana. Agrupación Electoral por Yátova. Acción Ecologista Agro. Izquierda Unida de Muñoz. Izquierda Unida de Chiva. Izquierda Unida de Cheste. Izquierda Alternativa de Muñoz. Iniciativa Compromís de Muñoz. Iniciativa Compromís de Chiva. Iniciativa Compromís de Cheste. Los jóvenes de Iniciativa de la comarca. Votamos Muñoz. Podemos de Chiva. Marful Agro. Ecologistas en Acción de la Serranía y del País Valencià. Salver el Pinyal. Del Camp de Morvedre. Y CGT del País Valencià. Precisamente en el Camp de Morvedre están en una lucha muy similar a la nuestra. Y si no están hoy aquí es porque es la hora que es, que tienen las dificultades que tienen, pero están con nosotros. Y algunos sí que han venido, pues un aplauso para ellos, mucha ayuda. Bueno, pues os recuerdo que por favor si hay algún representante vengáis y lo firméis por presentarlo un poco más aseado, si no, pues así se va. Venga, adelante. Álvaro Piquer, això és un berrer! 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 ¿Qué pasa? Compañeras y compañeros que lleváis la pancarta grande, vamos a ponerla de cara a la calle, para que la vean. Un ratito. Pues nada, al megáfono. Yo no me acuerdo de ninguna. Álvaro Piquer, això és un berrer! Álvaro Piquer, això és un berrer! Álvaro Piquer, això és un berrer! Álvaro
40 firmas y más de 30 adhesiones de colectivos. Y a continuación vamos a seguir recogiéndolas, o sea que si nos ayudáis a continuar recogiendo, más adelante volveremos a presentar más. A continuación de este acto vamos a reunirnos un grupo de personas con el director general de calidad del aire, que se llama Joan Piqué, como ya habéis conocido, y nada, y continuaremos aquí apoyándole el resto de la gente. ¿De acuerdo? I'm sorry, 2 words I always think after you're gone, when I realize I was acting all wrong, so selfish, 2 words that could describe actions of mine when patience isn't short supply. We don't need to say